Cordial saludo para todos los estudiantes en esta tercera videoclase. Continuaremos hablando acerca de las ecuaciones y de las reacciones químicas, pero en esta ocasión lo haremos acerca de lo que tiene que ver con el balanceo de las ecuaciones químicas. Hay varios métodos para nosotros poder balancear dichas ecuaciones, pero antes de entrar a explicarles estos procesos, es importante mencionarles, muchachos, que para que se pueda balancear una ecuación química se debe cumplir con la ley de la conservación de la materia, que fue abordada tanto en la videoclase 1 como en la videoclase 2, y que nos dice que la masa de los reactivos debe ser igual a la masa de los productos de la reacción. De igual forma, se debe cumplir con la ley de las proporciones múltiples, que también es conocida como la ley de Proust. ¿Qué dice esta ley? Esta ley lo que nos dice es que las sustancias reaccionan según unas relaciones de peso fijas e invariables. Estas proporciones fijas vienen representadas en la ecuación química mediante unos números llamados coeficientes estequiométricos o coeficientes químicos. Entonces, fíjense que para nosotros poder balancear esa ecuación química, muchachos, debemos tener claridad en lo que significa estas dos palabras, coeficiente químico o coeficiente estequiométrico, es lo mismo. Bien, ¿qué es un coeficiente estequiométrico? Un coeficiente estequiométrico es un número entero positivo que se escribe delante de la fórmula química. Por ejemplo, hagamos la fórmula química del agua, ¿verdad? Ya todos sabemos que es H2O. Les pido un poco de comprensión, estudiantes, si de pronto me demoro al momento de estar escribiendo las ecuaciones químicas aquí en la pantalla, ya que soy nuevo en este tipo de metodologías usando estos programas. Entonces, pues les pido esa comprensión, ¿oyeron? Entonces, ¿qué viene siendo un coeficiente químico o coeficiente estequiométrico? Como les dije, un número entero positivo que se escribe delante de una ecuación química. Por ejemplo, supóngase un 3. Este 3, muchachos, va a recibir el nombre de coeficiente químico. El coeficiente químico porque nos está indicando la cantidad de moléculas, en este caso de agua, que están presentes aquí en este momento. Es decir, aquí tenemos 3 moléculas de agua. Fíjense que este coeficiente químico es diferente a este número pequeño que se escribe debajo del símbolo de los elementos químicos, ¿verdad? Este número pequeño es un subíndice. No vayan a confundir el subíndice. Dejen y trato de escribirlo aquí. No vayan a confundir el subíndice con el coeficiente químico o coeficiente estequiométrico. ¿Oyeron? Una cosa es el coeficiente químico y otra cosa es el subíndice. Fíjense que el coeficiente estequiométrico en este caso me está indicando o me puede indicar perfectamente la cantidad de moléculas que están presentes aquí de una sustancia. En el ejemplo que estamos mencionando se trata del agua. En cambio que el subíndice, observan ustedes en esta fórmula del agua, que nos está indicando la cantidad de átomos, en este caso de hidrógeno, que están presentes aquí. Aquí en el oxígeno no escribimos subíndice, pero se sobreentiende que aquí está el 1. Cuando en una fórmula química un elemento no tenga subíndice, se sobreentiende que está el 1. Entonces, este 2, tanto este 1, son subíndices, es decir, ellos están indicando es la cantidad de átomos que están presentes en esta fórmula química. Para el caso del agua hay 2 átomos de hidrógeno y hay 1 átomo de oxígeno. Bien, entonces, espero, muchachos, que haya quedado clara la explicación respecto a lo que son los subíndices y lo que es el coeficiente químico. Bien. Dentro de los métodos que se tienen para el balanceo de ecuaciones químicas, nosotros vamos a explicar 2 procesos. El primero de ellos, muchachos, el que observan aquí en la pantalla del computador, que es el método de ensayo y error,
simple inspección o tanteo. Este método recibe cualquiera de estos tres nombres. ¿Oyeron? De pronto en la literatura pueden encontrarlo con uno u otro nombre. Ya saben, método de ensayo y error, simple inspección o tanteo. Y aquí les voy a escribir el ejemplo. Vamos a tomar aquí el ejemplo que tenemos de esta página que se llama Khan Academy, donde hay una opción para nosotros balancear ecuaciones químicas por el método del tanteo de forma sencilla, de forma práctica. Ahorita más tarde les comparto el link para que ustedes practiquen los ejercicios que aquí les están ofreciendo de forma gratuita. Entonces vamos a escribir un ejemplo, puede ser este mismo, vamos a ver. Dice que el bromuro de sodio reacciona con el cloro para producir cloruro de sodio más bromo. Entonces vamos a escribir esta ecuación aquí. Entonces tenemos que el bromuro de sodio reacciona con el cloro. Fíjense que en esta ecuación química no nos están indicando los estados en los que se encuentran tanto reactivos como los productos para producir cloruro de sodio más bromo. Bien, fíjense que aquí nos han indicado la ecuación química. Bromuro de sodio reacciona con cloro para producir cloruro de sodio más bromo. Bien, aquí va un 2, perdón. Faltó el subíndice, vamos a verificar si efectivamente aquí faltaba un 2. Es muy importante escribir correctamente las ecuaciones químicas, ¿oyeron muchachos? Especialmente lo que tiene que ver con los subíndices, ya que si nos equivocamos, entonces vamos a tener dificultad al momento de balancear correctamente esa ecuación química. ¿Balanceo qué significa, muchachos? Balanceo es que la misma cantidad de átomos que voy a tener en los reactivos debe ser la misma que esté en los productos. Por eso les mencioné inicialmente que allí se cumple la ley de la conservación de la materia. ¿Por qué se cumple la ley de la conservación de la materia? Se cumple porque recuerden que esta ley nos dice que la cantidad de átomos que estén en los reactivos debe ser la misma cantidad de átomos que estén en los productos, ¿oyeron? Y también se va a cumplir la ley de las proporciones múltiples a partir del establecimiento de estos coeficientes químicos o coeficientes estequiométricos. Estos coeficientes estequiométricos, muchachos, son los que nos van a permitir a nosotros balancear esta ecuación química. De ahí que sean tan importantes estas dos leyes en el tema que estamos tratando. Entonces, en palabras sencillas, muchachos, ¿cómo se hace el balanceo por el método de ensayo y error, simple inspección o tanteo? Así como lo indica la última palabra, tú vas a tantear, tú vas a ensayar hasta que la misma cantidad de átomos que tú tienes en los reactivos sea la misma que esté en los productos. Preferiblemente, muchachos, se sugiere que primero se inicie balanceando los elementos que son metales, luego continúas con los no metales y dejas al final el hidrógeno y el oxígeno. Digamos que si tenemos en cuenta esta jerarquía a la hora de balancear, nos va a ser muy fácil solucionar cualquier ecuación química que se nos presente. Entonces iniciemos con los metales. Entonces yo los identifico en primer lugar. Bien, aquí en los reactivos observo que en el bromuro de sodio el metal, ¿quién es? El metal es el sodio. Déjenme, permítanme y cambio el color del resaltador para que ustedes lo puedan apreciar de mejor forma. Aquí continúo con el mismo color. Un momento, por favor. Ustedes saben, muchachos, que cuando uno está en el salón, pues es fácil que uno se dirija al tablero y tiene los marcadores y el borrador. Ya usar este tipo de herramientas, pues es algo novedoso en mi caso personal. Nunca las había empleado y bueno, gracias a esta coyuntura que estamos viviendo con la pandemia, nos ha llevado a que nosotros los profesores, ¿verdad?, usemos un montón de herramientas tecnológicas que son gratuitas y son muy prácticas, ¿oyeron? A veces uno por pereza o de pronto por desconocimiento no las emplea en clase. Y fíjense que una de las situaciones adversas debe
debe sacar lo positivo, ¿cierto? Y una de las cosas positivas para nosotros los profesores es que nos ha llevado a emplear un montón de herramientas que de pronto desconocíamos, ¿cierto? Y que a la hora de hacer una clase dinámica, pues son muy adecuadas, ¿oyeron? Fíjense, ustedes lo están apreciando aquí con este programa que estoy usando, ¿oyeron? Para el que le interese de pronto este tipo de programas, este se llama OpenBoard. Es totalmente gratuito y fácil su instalación y fácil el manejo, ¿oyeron? Muy fácil. Bueno, concentrémonos entonces en el método de ensayo y error, simple inspección o tanteo. Ya identifiqué que tengo un sodio en el reactivo, ¿verdad? Fíjense que el bromo es un no metal, el cloro es un no metal. ¿Oyeron, muchachos? Deben de tener la tabla periódica allí en mano para que no vayan a tener confusiones, para que yo espero que no, porque ya ustedes vieron el tema de tabla periódica y deben de tener ya la competencia para ustedes saber cuáles son metales y no metales, ¿oyeron? Bien, entonces vemos que el bromo y el cloro son no metales. Entonces inicio con el sodio, ¿verdad? Que es el metal. Entonces, ¿cuántos sodios tengo yo aquí en el reactivo? Fíjate que en el sodio no hay subíndice. ¿Qué significa eso? Aquí significa que se sobreentiende que está presente un átomo de sodio, ¿cierto? Bien, ahí tengo yo ese átomo de sodio. Entonces yo lo puedo escribir aquí. Aquí tengo un átomo de sodio. ¿Cuántos átomos de sodio me están indicando que hay acá en el producto? También observo que el sodio no tiene subíndice, por lo tanto se sobreentiende que hay un 1, ¿cierto? Es decir, en este caso podemos decir que el sodio está balanceado. ¿Por qué está balanceado? Porque hay un átomo de sodio en el reactivo y hay un átomo de sodio en el producto. Y aquí se cumple la ley de la conservación de la materia, en donde observamos que la cantidad de átomos de sodio en el reactivo es la misma que hay en el producto. Bien, hasta ahí no hay ningún inconveniente. Continúo ahora con el bromo. El bromo, ¿cuántos átomos de bromo estoy observando aquí en el reactivo? Al igual que el sodio, no tiene subíndice, se sobreentiende que está un 1, ¿verdad? Entonces aquí hay un átomo de bromo. ¿Y cuántos átomos de bromos hay en el reactivo? En el producto, perdón, aquí sí aparece un subíndice. ¿Qué me está indicando este subíndice? Este subíndice, muchachos, este que voy a resaltar aquí, ¿qué me está indicando este subíndice? Ahí lo que me está indicando, jóvenes, es que hay 2 átomos de bromo en el producto. ¿Qué significa eso? Que no hay un balance entre los bromos que están en el reactivo y el que está en el producto. Y entonces es allí entonces donde yo comienzo a usar, cuando sean notorias estas diferencias en las cantidades de átomos, es allí, jóvenes, donde yo voy a emplear lo que se conoce como coeficiente químico, o coeficiente estequiométrico. Y ahí es donde entran a jugar un papel muy importante. Si yo tengo en el producto 2 bromos y tengo 1 en el reactivo, yo tengo que igualar, yo tengo que balancear esas cantidades, es decir, que la misma cantidad de átomos que hay en el reactivo lo debe de haber en el producto. Y siempre voy a tener en cuenta la mayor cantidad. Si yo me doy cuenta en el bromo, en el reactivo hay un bromo y en el producto hay 2. Entonces yo me baso en esta cantidad que es mayor que el bromo que está en el reactivo, ¿cierto? Entonces este 2, muchachos, yo lo voy a escribir como un coeficiente químico. Vamos a escribirlo en otro color, en verde. Entonces lo voy a escribir aquí. Fíjate que yo no lo he escrito como subíndice, porque cuando se balancea por tanteo, eso no es correcto hacerlo, ¿oyeron? Porque aquí es que estamos usando ya los coeficientes. Entonces fíjate que yo este 2 lo escribo ¿dónde? Tampoco, muchachos, lo voy a escribir, lo voy a colocar en medio de la fórmula química. Eso es incorrecto, eso no se puede hacer. La fórmula química no puede alterarse, ¿oyeron? La fórmula química debe permanecer. Entonces ese coeficiente químico se escribe delante de toda la fórmula. Al hacer esto, ¿qué ocurre, muchachos? Lo que ha ocurrido es lo siguiente,
que este 2, que es un coeficiente químico o coeficiente estequiométrico, va a multiplicar a los subíndices de cada átomo. Por ejemplo, para el caso del sodio, 2 por 1, 2 por 1, ¿cuánto da esto en total? Eso me va a dar ¿cuántos átomos, muchachos? Me va a dar 2 átomos, ¿cierto? Y lo mismo hacemos acá con el bromo, 2 por 1, es decir, el 2 como coeficiente por 1, que es el subíndice. Eso me va a dar ¿cuánto, muchachos? También me va a dar 2. ¿Qué pasó aquí? Ya balancé, ya tengo la misma cantidad de bromos en el producto y también la tengo, en el reactivo, y también la tengo en el producto, si se dan cuenta. Pero ustedes dirán, anda, pero es que ahora hubo una alteración en los sodios, ¿cierto? Fíjense que inicialmente habíamos dicho que había uno en el reactivo, y ahora al hacer esta operación me da que tengo 2. ¿Qué hago yo? Sigo balanceando por tanteo. Allí no hay ningún inconveniente, ¿oyeron, muchachos? Sigo balanceando por tanteo. Si ya a mí me dicen que luego de colocar este coeficiente químico aquí, la cantidad de sodios cambió a un 2, entonces, ¿qué debo de hacer yo acá en el producto donde está el sodio? También coloco un coeficiente químico que me permita igualar esta misma cantidad. Un número que multiplicado por 1 me dé 2, obviamente el mismo 2, ¿cierto? Entonces sería 2 por 1 que está aquí, 2 por 1, ¿cuánto me da esto? Esto me da 2. Significa que ya tengo la misma cantidad de sodios. Vamos a escribirlo en rojo como para llevar la misma secuencia que llevo acá. Aquí tengo el 2. Vamos a hacerlo nuevamente, que quedó bastante enredado ese 2. Eso ya está un poquito mejor. Aquí tengo los 2 sodios. Si se dan cuenta, ¿verdad? Fíjense cómo este coeficiente químico que coloqué aquí en el NaBr, cómo alteró inmediatamente la cantidad de sodios. ¿Y cómo soluciono yo ese problema? Asignando nuevos coeficientes, ¿oyeron? Tú los coeficientes que vas a colocar, pues no vas a colocar el 1, porque al colocar el 1 estás dejando la ecuación tal y cual como se te está planteando. Tú siempre vas a iniciar por el 2, pero vas a iniciar por aquellos átomos que no tengan la misma cantidad de átomos en el reactivo y en el producto. Iniciamos con el sodio porque una sugerencia es que primero se inicia con metales, luego con no metales, se continúa con el hidrógeno y siempre se deja de último al oxígeno. Entonces, ¿qué notan ustedes aquí, apreciados estudiantes? Que ya tenemos las mismas cantidades de sodio. Tenemos 2 en el reactivo y tenemos 2 en el producto. Tenemos 2 bromos, porque recuerden que este 2 multiplica este 1, 2 bromos, y acá tenemos ¿cuántos bromos? Tenemos 2 bromos. Por eso no colocamos ningún coeficiente aquí porque no es necesario, ¿oyeron? Porque fíjense que ya tenemos la misma cantidad de bromos en el reactivo y en el producto. ¿Qué nos falta por balancear? Nos falta por balancear este señor. Nos falta por balancear el cloro, ¿cierto? ¿Cuántos cloros me está diciendo que tengo en el reactivo? En el reactivo me está diciendo que tengo 2 átomos de cloro, ¿verdad? Y ahora en el producto, ¿cuántos átomos de cloro me está diciendo que yo tengo, muchachos? En el producto, observan ustedes, aquí está el cloro, tiene un subíndice, aquí no se escribe, se sobreentiende que está un 1, pero previamente ya yo había colocado este coeficiente químico. Recuerden que este coeficiente va a multiplicar a todos los elementos químicos que hacen parte de la fórmula. En el caso del sodio, recuerden que fue 2 por 1, por eso dije que habían 2 átomos de sodio. Ahora, muchachos, toca el turno del cloro. Fíjense que este 2 va a multiplicar este 1, sería 2 por 1, este 1 recuerden que es este subíndice que no se escribe aquí, y eso me va a dar igual a ¿cuánto? Eso me va a dar igual a 2 átomos de cloro. ¿Qué ocurre aquí? Ya los cloros quedaron balanceados. ¿Por qué balanceados? Porque en el reactivo yo tengo 2 átomos de cloro, aquí están, y en el producto, luego de haber colocado este coeficiente delante del cloruro de sodio, también tengo 2 átomos de cloro. ¿Qué significa eso, jóvenes? Que efectivamente esta ecuación química ha sido balanceada por tanteo. Fíjense que comencé a colocar coeficientes en el lugar donde son requeridos, ¿oyeron? Única y exclusivamente donde sean requeridos. Vayamos a la página
y verifiquemos si eso es correcto, ¿verdad? Habíamos dicho que aquí iba un 2, aquí pues se mantiene un 1. Fíjense que yo acá no escribo el 1 porque se sobreentiende que aquí va un 1, ¿oyeron? Se sobreentiende. Generalmente el 1 no se escribe en las ecuaciones químicas. Aquí habíamos colocado un 2 y en el bromo estaba un 1 y comprobamos. Bien hecho, significa que hicimos correctamente este balanceo por tanteo. O sea, chulito de que lo hicimos correctamente ayer. Bien, vamos a borrarlo y regresemos nuevamente a la pantalla del computador. Muy bien. Bueno, muchachos, continuando con la explicación, permítanme y borro este primer ejemplo. Continuamos con otro ejemplo. Espero, muchachos, que me haya hecho comprender con este ejercicio. Vamos a hacer otro. Vamos a ver qué tengo por aquí. Vamos a escribirlo en azul. Vamos a hacer este ejemplo. Tenemos el hidrógeno. El hidrógeno nos está indicando que está en estado gaseoso. Recuerden que cuando va entre paréntesis y en minúsculas la G significa que está en estado gaseoso. Ese hidrógeno, reacciona con nitrógeno, N2, que también está en estado gaseoso. Y esto nos va a producir amoníaco. La fórmula del amoníaco, recuerdan ustedes que es NH3 y acá nos están indicando que está en estado gaseoso también. Fíjense que tanto los reactivos como los productos están en estado gaseoso. Listo, procedemos entonces al balanceo por tanteo. Recuerden las indicaciones que se les dio inicialmente. Preferiblemente comenzamos con los metales, luego con los no metales, se sigue con el hidrógeno y por último con el oxígeno. Pero en este caso observamos, muchachos, que no tenemos elementos metálicos. Entonces procedemos con los no metales que sean diferentes al hidrógeno y al oxígeno. En ese caso estoy observando ¿a quién? Al nitrógeno. ¿Cuántos átomos de nitrógeno me están indicando que tengo aquí en el reactivo? Recuerden que aquí está un subíndice, un 2, y este subíndice 2 me está indicando que hay 2 átomos de nitrógeno aquí. Observamos en el producto y me doy cuenta que aquí no tiene subíndice, por lo tanto yo entiendo que aquí está un 1. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que en el producto hay un átomo de nitrógeno. ¿Qué hago yo para igualar esta cantidad que está en el reactivo con esta que está en el producto? Es allí donde aparecen los coeficientes químicos o coeficientes estequiométricos. Entonces, un número que multiplicado por 1 me dé 2, obviamente el 2, ¿cierto? El 2. Yo puedo hacer esto, 2 por 1. ¿Cuántos átomos de nitrógeno tendría aquí en el producto? Tendría 2. Ya de esa forma balanceé, de esa forma igualé, equilibré las cantidades de nitrógenos. Continúo con el hidrógeno, ¿cierto? ¿Qué pasa aquí? Aquí en el producto, en el reactivo, esta terminología nos suele confundir, ¿oyeron? Porque a veces pues estar manejando reactivo, producto, por eso a veces les estoy hablando y les quiero hablar de los reactivos y les hablo de producto, entonces les pido excusa en ese sentido, ¿oyeron, muchachos? A cualquiera le pasa. O sea que no estamos exentos de equivocaciones, todos nos equivocamos. Bien, entonces aquí tenemos 2 átomos de hidrógeno en el reactivo, pero ¿cuántos tengo acá en el producto? Ustedes ven que este hidrógeno tiene un subíndice 3, pero previamente yo había colocado este coeficiente químico y recuerden que este coeficiente químico va a multiplicar todos los subíndices de los átomos que están presentes en la molécula de amoníaco, ¿cierto? Como hicimos aquí con el nitrógeno, 2 por 1, ya yo sé que hay 2 átomos de nitrógeno. ¿Qué hacemos con el hidrógeno, muchachos? Obviamente lo que vamos a hacer es que este 2 por ¿cuántos átomos de hidrógeno hay aquí? Por 3, ¿verdad? Que ese es el subíndice. Y eso nos va a dar ¿cuánto? ¿Cuánto es 2 por 3? Tablas de multiplicar. Se aprenden en tercero. Eso da 6, ¿cierto? Muy bien. Entonces, según esto tengo 6 átomos de hidrógeno en el producto. Pero en el reactivo tengo 3. ¿Qué tendré que hacer allí, muchachos? Obviamente, busco un número que multiplicado por 2 me dé 6. ¿Cuál es ese número? El 3. 3 por 2, así como voy a hacer la operación aquí, 3 por 2, fíjense que los subíndices se los estoy escribiendo en rojo para que ustedes hagan esa salvedad, ¿oyeron? 3 por 2, ¿eso me va a dar cuánto? Eso en total me va a dar 6. ¿Qué significa eso?
que tengo 6 átomos de hidrógeno en el reactivo y tengo 6 átomos de hidrógeno en el producto. Tengo 2 átomos de nitrógeno en el reactivo y tengo 2 átomos de nitrógeno en el producto, y eso significa que está correcto ese balanceo de esa ecuación química. ¿Vieron qué fácil es, muchachos? No es nada complicado, no es nada del otro mundo. Y ustedes que son pelados pilosos, inteligentes, que le ponen ganas a todo, estoy más que seguro que no van a estar teniendo inconvenientes con este tema que es tan fácil. Hagamos un último ejercicio, muchachos. Ustedes saben que la práctica es la que hace el maestro, y entre más ejercicios expliquemos, pues mucho mejor para ustedes, ¿cierto? Bien, expliquemos otro ejercicio acá. Vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Vamos a hacer uno de pronto un poquito más complejo. Vamos a tener aquí el ácido sulfúrico. Ese ácido sulfúrico lo vamos a tener en solución acuosa. Recuerden que cuando aparece la letra AC o AQ entre paréntesis, significa que está en solución acuosa. Si corrijo este símbolo más que quedó como torcido. Ese ácido sulfúrico reacciona con cloruro de sodio. Cloruro de sodio, aquí lo tenemos. Y vamos a ver en qué estado está. También está en solución acuosa. También está en solución acuosa. Y esto nos va a producir, muchachos, ácido clorhídrico. Voy a tratar de hacerlos más pequeños para que puedan caber aquí en la pantallita. Esto también está en solución acuosa. Y también se produce, además de ácido clorhídrico, se produce... Permítanme y les escribo nuevamente esta fórmula porque quedó como un poquito extraña. Entonces espérense un momentico. Permítanme un momento y escribo correctamente la ecuación química. Aquí tenemos el ácido clorhídrico. Esta es una L. Dijimos que está en solución acuosa, ¿cierto? Es decir, en presencia de agua. Y aquí también se produce, además de HCl, se produce sulfato de sodio. Voy a tratar de hacerlo aquí. Ay, Dios mío. Que quepa aquí en la pantalla. Na2SO4. Perdonen por esa O tan particular que hice, pero bueno, espero que ustedes estén comprendiendo perfectamente allá esta escritura mía, esta letra que parece de un niño de primero que está empezando a escribir, pero literalmente ahora mismo yo soy un niño de primero elemental porque estoy aprendiendo a escribir con este programa, ¿oyeron? Entonces, teniendo en cuenta las orientaciones explicadas en los ejercicios anteriores, vamos a tenerlos en cuenta para explicar este nuevo ejercicio. Entonces iniciamos por los metales, ¿oyeron, muchachos? Entonces yo los voy a identificar. El hidrógeno es un no metal, el azufre y el oxígeno son no metales, el sodio es un metal y el cloro es un no metal. Es decir, que el único metal, que está presente en el reactivo es el sodio. Pero ¿qué ocurre aquí? ¿Cuántos átomos de sodio me están diciendo que hay aquí en el reactivo? Obviamente, recuerden que como no tiene subíndice, significa que hay un átomo de sodio. ¿Y cuántos átomos de sodio me están diciendo que hay en el producto, muchachos? Aquí perfectamente observamos que tiene un subíndice 2. Significa que hay 2 átomos de sodio. ¿Qué hago yo allí para igualar, para equilibrar la misma cantidad de sodios que hay en el producto con las que hay en el reactivo? Obviamente coloco un coeficiente estequiométrico. Vamos a escribirlo en negro. Entonces yo coloco este 2 aquí. Al colocar este 2, muchachos, que estoy diciendo que 2 por 1, ¿verdad? Es decir, 2 por el 1 que está aquí, ¿eso cuánto nos va a dar? Tablas de multiplicar. Muy bien, eso nos da 2. Es decir, tengo 2 átomos de sodio en el reactivo y de igual forma tengo 2 átomos de sodio en el producto. De esta manera he balanceado el sodio. Continúo ahora, muchachos, con los elementos no metales que sean diferentes al hidrógeno y al oxígeno. Puedo iniciar con este azufre. Fíjense que aquí, muchachos, vamos a hacerlo de este color.
Fíjense que aquí me están indicando que tengo ¿cuántos azufres? Tengo un azufre. ¿De dónde sale este azufre? Aquí. Fíjense que no tiene subíndice. En el ácido sulfúrico el hidrógeno tiene subíndice, el oxígeno tiene subíndice, pero el azufre no tiene, significa que hay un 1, ¿cierto? ¿Cuántos hay en el producto? Aquí está. ¿Cuántos hay? También hay 1, ¿cierto? También hay 1. Es decir, que en este caso las cantidades de azufres son iguales y no tengo necesidad de estar balanceando porque hay 1 en el reactivo y 1 en el producto. Continúo ahora con el cloro. Para el caso del cloro, muchachos, vamos a hacerlo en este color. ¿Cuántos átomos de cloro tengo aquí en el reactivo? Como no tiene subíndice, obviamente me está indicando que hay 1, ¿cierto? Un átomo de cloro. Pero ¿qué pasa? Previamente ya yo había colocado este coeficiente químico delante de la fórmula del NaCl. Y recuerden que este coeficiente va a multiplicar tanto al sodio como al cloro. Entonces sería vamos a escribirlo en negro. Sería 2 por 1. ¿Cuánto me da esto, muchachos? Obviamente que esto va a ser 2, es decir, que tengo 2 átomos de cloro en el reactivo. ¿Y cuántos tengo en el producto? Fíjense que en el producto me está indicando que hay ¿cuántos átomos allí? Me está indicando que hay un átomo de cloro, ¿cierto? ¿Y cuántos tengo ahora en el reactivo? Tengo 2. ¿Qué hago allí, muchachos, para que esta ecuación quede balanceada? Obviamente coloco un coeficiente químico delante de la fórmula del HCl, el 2. ¿Qué significa eso? Que ese 2 va a multiplicar ese átomo de cloro que está aquí en el producto y eso al final me va a dar 2 átomos de cloro. Es decir, tengo 2 átomos de cloro en el producto y tengo 2 átomos de cloro en el reactivo. Como ya terminé con el sodio, el azufre, el cloro, ahora procedo con los hidrógenos. ¿Cuántos átomos de hidrógeno me están indicando que tengo aquí en el reactivo? Me está indicando que tengo 2 átomos, ¿cierto, muchachos? Tengo 2 átomos de hidrógeno. Verifico en el producto. ¿Cuántos me está indicando que hay aquí en el producto, muchachos? Fíjense que ya yo coloqué un coeficiente 2. Aquí se sobreentiende que hay un 1, 2 por 1. Eso me va a dar 2, ¿cierto? Dejen y hago la misma operación que hice para que todo sea igual. Está 2 por 1, que es la cantidad de átomos de hidrógeno que están allí presentes. Y eso, al final, va a ser igual a 2 átomos de hidrógeno, ¿cierto? 2 por 1, 2. Entonces ya tengo la misma cantidad de hidrógenos en el reactivo y en el producto. El único átomo que nos hace falta, ¿cuál es? El oxígeno. Entonces procedamos a balancear el oxígeno. Me dicen aquí que tengo ¿cuántos átomos de oxígeno en el reactivo? Tengo 4 átomos de oxígeno. ¿Y cuántos átomos me está indicando que hay en el producto? De igual forma me están indicando que hay 4 átomos en el producto, lo que significa que está la misma cantidad de oxígenos en el reactivo y en el producto. De esa forma terminé de balancear cada elemento químico, muchachos, cada átomo presente allí en cada fórmula química y por lo tanto ese ejercicio está correcto y ya está balanceado. En esto consiste, muchachos, el método de ensayo y error, simple inspección o tanteo. ¿Se han dado cuenta ustedes que asignamos coeficientes químicos delante de las fórmulas químicas con el propósito de que la cantidad de átomos que están en los reactivos sea la misma que estén en los productos? ¿Oyeron? Espero, muchachos, que me haya hecho entender a través de esta videoclase. Les voy a dejar una serie de ejercicios que les voy a compartir en la guía de trabajo para que ustedes pongan en práctica lo explicado aquí en clase. ¿Oyeron? Es más, aquí mismo en esta videoclase les voy a colocar cuáles son los ejercicios que ustedes van a realizar en el diario de clase para que, como les mencioné previamente, pongan en práctica la parte teórica que fue explicada a través de esta videoclase. Entonces, aquí al final les aparecen los ejercicios que van a hacer. Que tengan excelente tarde, muchachos. Quise, muchachos, compartirles este último ejercicio a raíz de la forma tan particular en que se escribe esta ecuación química.
Fíjense que en este caso aparece aquí un paréntesis, ¿cierto? Aquí tenemos un reactivo que se descompone para dar origen a dos productos. En este caso es el hidróxido de aluminio que se descompone para producir trióxido de dialuminio más agua. Entonces fíjense ustedes que en el reactivo, en este caso, aparecen unos átomos encerrados entre paréntesis. Este es un paréntesis y este es el otro. Entonces, en vista de esta particularidad que presentan este tipo de reacciones, por eso quise, muchachos, permítanme escribo nuevamente esto, por eso quise devolverme y explicarles este último ejercicio, ¿oyeron? Permítanme escribo aquí, este es el OH y tiene un subíndice 3. Bien, listo. Aquí tenemos entonces cómo se resuelven este tipo de ejercicios. Se siguen las mismas reglas explicadas en los ejercicios anteriores, es decir, comenzamos por los metales, luego no metales, se sigue con el hidrógeno y por último el oxígeno. Nos damos cuenta que el aluminio es un elemento metálico, entonces vamos a subrayarlo. ¿Qué pasa con el aluminio? En el reactivo me están indicando que hay un átomo de aluminio, porque aquí se sobreentiende que después del aluminio, como no hay subíndice, se sobreentiende que está un 1. En cambio que acá me estoy dando cuenta que hay dos átomos de aluminio, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Igual que en los ejercicios anteriores, debemos igualar la cantidad de aluminios. Si aquí hay 2, entonces yo coloco un coeficiente químico. Un coeficiente químico que me permita tener la misma cantidad en el reactivo y en el producto. En este caso un 2, ¿verdad? Un número que multiplicado por 1 me dé 2, pues 2. Aquí tenemos 2 por 1. Eso me va a dar al final 2. Bien, aquí ya igualé la cantidad de aluminios. ¿Qué pasa ahora con este paréntesis? Fíjense que en el paréntesis está el oxígeno y el hidrógeno y fuera del paréntesis está un número 3. ¿Qué significa esto? Esto lo que significa, apreciados estudiantes, es lo siguiente, lo voy a hacer aquí debajo. Lo que significa es que este 3, este subíndice 3, va a multiplicar a todo lo que está dentro del paréntesis. ¿Oyeron? En este caso se sobreentiende que aquí hay un 1 en el oxígeno y hay un 1 también en el hidrógeno. Entonces, ¿qué ocurre? Este subíndice 3 va a multiplicar a las cantidades de cada uno de estos dos átomos. Siendo así, ¿cómo quedaría entonces? Para el caso del oxígeno, sería, si inicialmente me habían dicho que había un solo oxígeno, permítanme hago nuevamente, trato de hacer bien esta O. Bueno, no aparece una O, pero bueno. Entonces, sería 3 por 1, significa que en realidad allí hay 3 átomos de oxígeno. Ahora nos vamos para el hidrógeno, hacemos la misma operación. 3 por 1, recuerden que se sobreentiende que ahí está un 1, daría 3. ¿Qué significa eso? Que en el reactivo en total hay 3 oxígenos y hay 3 hidrógenos. ¿Listo? Entonces, para tener esa claridad. Pero ¿qué ocurrió aquí? Fíjense que yo había colocado un coeficiente 2 delante del hidróxido de aluminio. Y recuerden que este coeficiente multiplica a todos los subíndices que estén presentes aquí. Por esa razón yo hice la operación que aquí les estoy mostrando, que les estoy indicando con el aluminio. 2 por 1 da 2. Tengo 2 átomos de aluminio. Este mismo proceso lo debo de hacer con el oxígeno y el hidrógeno. Siendo así, quedaría de la siguiente forma. Entonces sería 2, que es el coeficiente que está delante de la fórmula, por la cantidad de átomos que realmente hay de oxígeno, que en este caso es 3. 2 por 3, eso me va a dar 6. Y lo mismo hago con el hidrógeno, sería 2, que es el coeficiente 2 que está allá adelante, por cuántos átomos de hidrógeno hay aquí. Aquí observo que hay 3. Al final esto me va a dar en total 6. Vamos a hacer los 6 en rojo para llevar la misma secuencia que hemos explicado hasta el momento. 6 y 6. Bien, aquí tengo los 6 átomos tanto de oxígeno como de hidrógeno. ¿Cierto? Bien, entonces ya balanceé los aluminios, no hay ningún problema, continúo con los hidrógenos. Pero fíjense que ya hice el proceso. Aquí ya determiné que hay cuántos átomos de hidrógeno, hay 6 átomos de hidrógeno. Entonces, yo debo balancearlos acá en el producto. En el producto me están indicando que hay 2. Busco un número que multiplicado por 2 me dé 6. Entonces aquí coloco el 3.
3 por 2, ¿cuánto me da eso en total? 3 por 2, 2 porque fíjense que esa es la cantidad de átomos de hidrógeno que están realmente en el producto. Entonces esto me va a dar 6 átomos de hidrógeno. ¿Y qué pasa aquí? Fíjense que entonces, colocando este coeficiente 3 acá en el producto, ya igualé, ya hice que la cantidad de hidrógenos en el reactivo sea la misma que en el producto. Si lo están observando, 6 aquí en el reactivo y 6 acá en el producto. De igual forma procedo con el oxígeno. Fíjense que en el oxígeno ya yo determiné que en el reactivo hay 6, ¿verdad? Aquí están los 6 átomos que tengo de oxígeno en el reactivo. ¿Y cuántos tengo en el producto? Vamos a ver. Fíjense que este coeficiente 3 va a multiplicar a este oxígeno. Sería 3 por... Fíjense que aquí no hay subíndice, se sobreentiende que está un 1, ¿verdad? Esto me va a dar 3. 3 por 1, 3. Pero ¿qué pasa? Ustedes dirán, anda, pero es que en el reactivo tengo 6. Sí, fíjate, aquí en este oxígeno que está en el agua hay 3 átomos de oxígeno. Pero tú te das cuenta que en el otro producto, que es el trióxido de dialuminio, también está presente. También tengo aquí, permítame subrayo esto aquí de amarillo, vamos a hacerlo de amarillo. Aquí tengo ¿cuántos átomos? Ahí tengo 3 átomos de oxígeno, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago yo para saber la cantidad real de oxígeno? Hago lo siguiente, este 3 lo voy a sumar con este 3. Hago una suma de estos dos. Como se trata del mismo átomo, oxígeno y oxígeno, yo sumo sus cantidades. Como aquí hay 3, entonces simplemente es 3 más 3, es decir, estos 3 que están aquí más estos 3 que ya determiné acá, esto al final me va a dar 6 átomos de oxígeno. Entonces fíjate que en ese caso entonces ya igualé la cantidad de átomos de oxígeno en el reactivo con la cantidad de átomos de oxígeno en el producto. Entonces, muchachos, quise explicarles este ejercicio para que si de pronto se encuentran con un ejercicio similar, no tengan inconveniente al momento de llevarlos a cabo, ¿oyeron? Hasta pronto. En esta imagen pueden observar ustedes los ejercicios que les propongo para que, como les mencioné, los realicen en el diario de clase de química. El primer punto, ¿qué van a hacer ustedes? Como les mencionan aquí, van a escribir ecuaciones para cada una de las siguientes reacciones y las van a equilibrar por el método de ensayo y error o tanteo. Fíjate que en el punto A te dicen sodio más bromo para dar bromuro de sodio. Aquí te están describiendo cuál es la ecuación química que se está llevando a cabo. Tú vas a escribir entonces las fórmulas químicas de los reactivos y productos que aquí te mencioné. Entonces, por ejemplo, escribes sodio más bromo produce, recuerden que viene una flecha, bromuro de sodio. Entonces, como ya ustedes observaron el tema, ya lo abarcaron en el primer periodo, lo que tiene que ver con nomenclatura química inorgánica, por esa razón ustedes tienen la competencia para escribir correctamente estas fórmulas químicas. En el punto B te dicen que el zinc más ácido bromhídrico para producir bromuro de zinc e hidrógeno. En el C, el cobre más nitrato de plata para dar nitrato de cobre 2 y plata. El D, hidróxido de bario más ácido fosforoso para formar fosfito de bario y agua. Ya en el siguiente punto te dicen que clasifiques y equilibres las siguientes ecuaciones químicas por el método de ensayo y error. Fíjate que ya aquí te están dando las fórmulas químicas. ¿Qué vas a hacer tú? Las vas a equilibrar por tanteo y además vas a decir qué tipo de reacción química se está llevando a cabo. Es decir, si es de síntesis, si es de sustitución, si es de doble sustitución, si son endotérmicas, si son exotérmicas, si son de combustión. ¿Listo? Eso es lo que van a hacer ustedes en el diario de clase de química, muchachos. Que Dios los bendiga y quedamos a la expectativa con la próxima videoclase.